Balances, tareas y desafíos en la minería nacional, que de inmediato vamos a estar conversando aquí en el programa con la ministra de Minería, Marcela Hernando. Ministra, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el programa. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Un gusto saludarte. Felicitarlos por estos 10 años. Muchísimas gracias. Esta 10ª temporada yo creo que habla también de un trabajo esforzado que ustedes han hecho y que uno tiene que agradecer, porque viniendo del sector minero nos interesa que la minería sea considerada por la ciudadanía, por quienes ven estos programas como algo muy cercano. Sí, pues y nos han comentado muchísimo eso y vamos a seguir dando este aporte pues, en una industria con tantos desafíos. Y muy interesante tenerla en este programa, ministra, para ir evaluando también lo que ha sido la gestión de la cartera de minería en esta nueva administración del presidente Boric, con desafíos no solamente en términos del cobre, sino otros minerales, también de poder impulsar la pequeña, mediana minería. Vamos a estar comentando de eso, pero primero a grandes rasgos, ¿cuál es el balance que usted tiene con respecto a lo que ha sido este año en el Ministerio de Minería? Bueno, en forma retrospectiva, si uno pudiera medir qué cosas importantes han pasado, algo que pasó esta semana que concluye y que es la aprobación del proyecto de ley que va a permitir el cierre de la Fundición Ventana. Y decir y recalcar nuevamente que independientemente de que esto es como un doble sentimiento entre duelo, porque se cierra una fundición, por supuesto, pero también el desafío de una minería que sea mucho más sostenible, amigable con el medio ambiente, más verde, y que tengamos industrialización y nuevas fundiciones en nuestro país, pero con los más altos estándares. Ya aprovechemos ese punto, aprobado el proyecto de ley, se da el vamos, no se da el vamos, pero sí digamos que formalmente ya comienza lo que es el plan gradual del cierre de Ventanas, de la refinería en este caso, reubicación, la situación de los trabajadores, ¿cómo se está viendo desde el Ministerio, que haya estado trabajando con fuerza también con la empresa? Bueno, una de las condiciones que nosotros pusimos como Ministerio y en la mesa de trabajo prelegislativa fue precisamente que este acuerdo entre la empresa y sus trabajadores fuera dándose en paralelo, que no esperáramos a que estuviera la ley completamente tramitada, sino que fueran avanzando. Y de esa manera entonces nos sentimos tranquilos porque solo cuando estuvieron firmados esos acuerdos con los sindicatos, nosotros ingresamos el proyecto al Parlamento. Y eso ocurrió en agosto pasado. Que recordemos partió de una manera bastante compleja y era evidente también que se diera, digamos, con el temor y la tensión que se generó con los sindicatos de trabajadores y con el ecosistema que gira en torno a esta refinería. Sí, recordemos que muchos gobiernos antes trataron de anunciar el cierre y no se había podido, así es que yo creo que no es un tema menor el que hayamos podido hacerlo en pocos meses, haber llegado a acuerdos y a que hoy día esté tranquilo el sector en términos de la pequeña y mediana minería, que van a seguir llevando sus productos y siendo recibidos en Ventana, que va a seguir funcionando la refinería, que Codelco está comprometido además a invertir en la refinería y que recordemos hay que se cierra la fundición, sí, no así la refinería. Efectivamente. Muy importante eso. Lo llevo a otros temas, ministra, un año marcado también por las como siempre, con las conversaciones público-privadas. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido la relación con la industria minera, nacional e internacional? Porque evidentemente aquí todos confluyen en un objetivo común, pero con visiones que a veces en ciertos temas evidentemente son distintas. Bueno, yo diría que la mayor presión que existe hoy día es que somos un país bastante pequeño, pero que somos muy abiertos económicamente a los diferentes países. Y hoy día hay una lucha, digamos, entre diferentes intereses internacionales por tener acceso a nuestro litio y a nuestro cobre, por lo que significa hoy día el aumento de demanda y el aumento de demanda futuro que está pronosticado a propósito del cambio climático, la lucha contra el cambio climático y la vía hacia la electromovilidad. Entonces, obviamente somos como la niña bonita, vienen a vernos todos y obviamente hay algunos que quisieran que no conversáramos con estos otros, pero la verdad es que nuestra política ha sido conversar con todos. En esa política, usted lo mencionaba, la situación del litio,
podría considerarse también desde el concepto de uno de los más atractivos en términos de la electromovilidad, en términos de la sostenibilidad, de la demanda a nivel internacional y el gran potencial que tiene Chile. Ahora, desde lo que fue la campaña y luego la llegada de esta nueva administración, se ha planteado una política nacional del litio que tiene varios componentes. Lo hemos conversado con usted, también con el subsecretario. Déjeme quedarme un segundito con la empresa nacional del litio. ¿En qué situación está esto? Y se lo pregunto porque se generan algunos temores, por ejemplo, cuando en las informaciones internacionales se habla de un sucedáneo, un reemplazo al litio. Uno recuerda, la historia que pasó con el salitre, por ejemplo. Sí. Hay preocupación con respecto a los tiempos, entendiendo que obviamente esto no es llegar y partir una empresa de cero, ¿no? No, obviamente. Y también estoy preocupada por los tiempos que tenemos en televisión, porque es difícil explayarse sobre esto. No, pero por favor, pero sí, podemos conversar. en términos generales, tratar de darles una visión de esto. Lo que estamos hablando es de una política de industria del litio, que va mucho más allá de una política o de una estrategia o qué sé yo. Estamos hablando de hacernos cargo también de muchos déficits que se arrastran desde hace mucho tiempo. Tenemos una incerteza desde el punto de vista legal, hay pertenencias, lugares donde existen derechos adquiridos por algunas empresas, otras no, etcétera. Entonces, ese fue uno de los primeros diagnósticos. Y por lo tanto tenemos que hacer una política integral. La Empresa Nacional del Litio es podríamos decir, es un vehículo, pero de todas maneras es un vehículo que es lento de tramitar. Hacer una empresa nacional implica pasar por el Parlamento, lo tiene que aprobar el Parlamento, claro, y con un alto quórum. Nosotros no podríamos esperar a que la Empresa Nacional del Litio estuviera lista como para empezar a hacer cosas. Por lo tanto, eso es una parte de la estrategia. Exactamente, y por lo tanto hay otros capítulos que para nosotros el ideal es que vayan avanzando en paralelo y que en algún momento, cuando ya esté madura y haya sido aprobada la Empresa Nacional del Litio, estos otros avances en paralelo puedan ser asumidos por la Empresa Nacional del Litio. Y por lo tanto vamos caminando en varios frentes. Ahora, usted nos decía un punto que es bien relevante. Para crear una empresa pública, una empresa estatal, es necesario un proyecto de ley. Dentro del cronograma se va estableciendo fechas en que podría ingresarse, por ejemplo, un proyecto. ¿Ya se ha avanzado en eso? Hay un borrador que se ha estado preparando en el Ministerio, pero no podríamos introducirlo y hacerlo rápido. Entonces yo te podría decir, mira, puede ser en abril, en mayo, en junio. Pero lo que sí tenemos claro es que antes de introducirlo tenemos que hacer algunas consultas o preconsultas a las comunidades, conversarlo con los actores que están involucrados, porque ya una vez que se introduce el proyecto de ley es bien complicado. Ya hay por ley que hacer consultas ciudadanas y consultas a las comunidades, pero eso es cuando hay un proyecto específico. Aquí estamos hablando de una ley. Ahora, ya se deja en concreto, ministra, se lo he preguntado varias veces también al subsecretario, pero es bueno también reiterarlo, se deja en concreto de que va a abrirse la posibilidad a asociarse esta empresa con el sector privado. Sí. Más allá, digamos, de lo que pueden ser de los proveedores, por ejemplo, que eso es una relación que existe, por ejemplo, ahí tenemos Codelco, pero desde el punto de vista de la extracción, el procesamiento y el valor agregado que se le puede dar al litio. Bueno, uno de los déficits que tenemos como país es que nosotros no hemos invertido en conocer ni en desarrollar tecnología ni nada de eso. Y por lo tanto, si queremos aprovechar el ciclo del litio, y tú decías recién, hay algunos investigando sucedáneos, etcétera. No obstante ello, los expertos avisoran que por lo menos 20, 30 años más el litio va a tener su espacio en este mercado y por lo tanto tenemos que aprovechar este ciclo. Y en ese contexto entonces lo que a nosotros nos interesa es tener socios que traigan esa tecnología que nosotros como país, como Estado, no hemos desarrollado. ¿Cómo lo hacemos? A través del Estado. O sea, el Estado es el dueño del litio y por lo tanto mayoritariamente es el Estado, pero tiene socios privados, aguas arriba y aguas abajo, claro, que son los que esperamos que aporten la otra parte. Nos quedan unos minutos, ministra. Royalty, para tenerlo claro, ¿cómo va este proyecto de ley? Y ahora, también en la contingencia, cuando se rechaza la idea de legislar de una reforma tributaria, muchos dicen, bueno, para financiar lo que pueden ser los programas, efectivamente
estaría quedando una parte importante en este proyecto de royalty. Efectivamente, es un proyecto aparte del de la reforma tributaria. Recuerden ustedes que al principio estuvo considerado, pero luego se estimó que era mejor separarlo. Yo creo que vamos a hacer una nueva conversación con los sectores. Está en el Senado, he escuchado algunos ruidos, algunas voces de algunas de las organizaciones gremiales y tenemos que volver a retomarlo. Nosotros como Ministerio de Minería hemos estado muy involucrados porque si bien la base de la estructura tributaria y la reforma propiamente tal y este royalty lo presenta el Ministerio de Hacienda, somos nosotros como sector los llamados a hacer ver al Ministerio de Hacienda cuál es el efecto que tiene en nuestro sector. Y por lo tanto a allanar a las conversaciones y a que esto pueda ser una política de consenso, ojalá. Son uno de los desafíos que estamos conversando de la cartera, ministra, y evidentemente también cae la pregunta, se habla de un inminente cambio de gabinete, donde todos los ministros y ministras y subsecretarios y subsecretarias, por supuesto, están con los cargos a disposición y la confianza del presidente. La evaluación que hace usted con respecto a esto y también lo que puede ser, por ejemplo, eventualmente, lo pongo solamente condicional, por supuesto, un cambio en la interlocución con todo esto que estamos hablando, royalty, Estrategia Nacional del Litio, ¿cómo lo ves tú? La verdad es que existe una continuidad porque somos un Estado en marcha. Y eso ocurre siempre. Los ministros somos personas de la confianza del presidente y es mientras dura esa confianza. Las formas de evaluar también son diferentes. Hay algunos que miden la exposición a los medios, pero también nosotros tenemos otra estructura de medición que tiene que ver con el cumplimiento de algunas metas que nos hemos planteado. Pasa especialmente con los ministerios sectoriales que tienen menos conocimiento público, pero pueden ir... Porque son más chiquititos. En el caso, y no chiquitito, pero sí en minería, por ejemplo, o energía u otros ministerios, ¿no? Parece un ministerio grande, pero es chiquitito. Ya. Tenemos 120 funcionarios, no más que eso. O sea, es pequeñito, pequeñito. Nuestras Ceremis son de 3 personas en cada una de las regiones. Entonces, de verdad que presupuestariamente y el número de gente es chico. Me imagino que mueve mucho las aguas del ministerio cuando se habla de cambio de gabinete, ¿no? Yo creo que en todas partes ocurre. O sea, todos tienen derecho a sentirse inquietos y todo lo demás, pero yo le daría tranquilidad a todo el mundo en términos de que lo más importante es que este es un gobierno que tiene un programa y es fiel a ese programa. Y cualquier persona que llegue a cualquier ministerio que sea reemplazado o cambiado su elenco, el programa es lo que manda y para eso estamos ahí. Ahora, los partidos del oficialismo también tienen algo que decir. Evidentemente, es obvio, el presidente de la República tiene la última palabra. Sí, absolutamente. Y por lo tanto, él es el que pondera los diferentes criterios por los cuales se puede evaluar a un ministro o una ministra. Usted habla de tranquilidad, pero continuidad por sobre todo, ¿no? Continuidad. Pase lo que pase, a eso me pongo, evidentemente. A eso pase lo que pase, porque el presidente lo dijo claramente a propósito de este rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria, que en el fondo cierra y posterga la posibilidad de hacer cambios que la gente está esperando. O sea, yo me quiero referir a la PGU, que la aprobamos a fines del anterior gobierno y que ya sabíamos que venía desfinanciada, que queríamos subirla a 250.000 pesos y eso obviamente es un golpe duro. Vamos a lo mejor a tener que esperar un año nuevamente para comenzar a trabajar en esto. Entonces, en ese contexto, decirles que el presidente no se pierde y que va a usar todas las estrategias y herramientas que tenga en su mano para cumplir con el programa con el que se comprometió con todos los chilenos. Ministra Marcela Lando, nuevamente agradecerle su tiempo y estar nuevamente con nosotros aquí en Reporte Minero y Energético. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.